Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida en varias ocasiones y sobre todo vamos a establecer un concepto, que los dioses antiguos fueron realmente extraterrestres o incluso que hubo seres ajenos a la Tierra que observaron a otros seres ajenos a nuestro mundo que fueron tomados como directamente dioses del universo. Y bueno, pues vamos a empezar con la cultura abriense, una cultura que habitó el altiplano de la zona de la actual Bogotá, capital de Colombia, desde el periodo paleoindio hasta la llegada de la cultura muisca. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Y bueno, pues es que resulta que hasta mediados del siglo XX pues se había considerado que los muiscas pues habían sido el primer pueblo que había estado por allí. Pero es que resulta que en el año 1967, os cuento, porque en Colombia se obtuvo una secuencia estratificada de instrumentos líticos asociados con huesos de animales y fragmentos de carbón vegetal datados mediante la técnica del carbono 14 en lo que sería el año 12.400 antes de Cristo. Es decir, por ahí estamos nosotros ya hace 14.000 años. Y vaya, ¿qué es lo que estaban pintando aquellos señores en sus cuevas? Bueno, pues os cuento porque al realizar lo que serían los cálculos, los análisis de los restos humanos completos, pues se encontró que los abrienses eran de una etnia diferente a los muiscas. 7.000 años estuvieron aquellos primeros hombres dibujando en sus cuevas lo que consideraban lo más importante de sus vidas, los acontecimientos más impresionantes. Esto lo hemos visto ya algunas veces por ejemplo, en la famosa batalla de Nuremberg del siglo XV después de Cristo. Bien, os cuento porque en aquellas cuevas se descubrieron espirales unidas y con un diámetro que iba de menor a mayor, algo similar a la manera de establecer pues un movimiento giratorio, un movimiento, siendo así que no ha sido la primera cultura que mostraba a sus dioses venidos y bajados del cielo con una circunstancia adicional relacionada con el número pi. Y es que esa circunstancia adicional, ese número pi, también venía asociada a otro factor, que era el calor. El calor que podían experimentar al intentar establecer algún contacto, intentar, decir, pues queremos ofreceros ofrendas a vosotros, dioses que habéis venido a vernos a nosotros, ¿no? Y bueno, pues claro, al tratar de establecer algún tipo de contacto con ellos, pudieron tener algún tipo de radiación al respecto de su tecnología, al igual que las luces de la Operación Prato del año 1977 en Brasil, o por ejemplo el incidente famoso del paso Dyatlov de Siberia del año 1959, en el cual pues murieron 9 excursionistas rusos. Por cierto, aquí os estoy mostrando la única foto sacada desde el interior de la tienda, que estaba mostrando un orbe lumínico que es exactamente el mismo tipo de objetos voladores no identificados que realizan los círculos de las cosechas. Y ahí es donde vamos a hacer nuestra siguiente parada, porque ese contacto de fascinación y espanto también ante la tecnología ovni, al igual que la conexión de las culturas antiguas con la misma, pues siempre ha acompañado
al tema ovni desde sus inicios, y no lo iba a ser menos en un fenómeno como el de los crop circles, el cual se deja ver en distintos diseños con efectivamente referencias precisamente a esas circunferencias, a esas relaciones relacionadas con círculos que van de menor a mayor. Hablábamos de las espirales de los muiscas. Bien, pues en el fenómeno han aparecido pues como parte del aprendizaje que una especie ajena a la Tierra trata de proponernos al decir en sus varios mensajes, pues diferentes tipos de ciencias de entrada y salida en nuestro universo, e incluso la presencia que ellos mismos tuvieron y que protagonizaron al contactar con nosotros con un conocimiento avanzadísimo de cada ecuación de lo que sería la cuarta dimensión del tiempo. De hecho, a la hora de desplazarse, pues hemos visto, y os he enseñado diferentes maravillas mostrando agujeros de gusano, pues los que usaría esta civilización en los círculos de las cosechas, primero para viajar hasta aquí, plegando el espacio-tiempo del cosmos, del universo, y luego pues utilizándola ya aquí, incluso para ver cualquier instante de la Matrix en la que vivimos, tanto del pasado como del futuro, es decir, pudiendo ver todos los posibles universos paralelos que existen. Es fascinante que sobre los muiscas, pues ellos tuvieran a su gran dios, también pues un humanoide con una forma aracniforme, con forma como de araña, con cabeza aplanada y extremidades mirando en direcciones norte-sur opuestas. Esto es increíble porque es la misma disposición que se utilizó a la hora de exponer el crop circle del 20 de julio del año 2006, estilizado, y si nos ponemos con un doble mensaje, la exposición gracias a dos puntos de fuga que son simétricos y también con rombos blancos y negros de la tecnología de los campos magnéticos, algo que se ha estudiado en el tema de los círculos de las cosechas con multitud de geometrías. Esas geometrías han llegado hasta el colmo, por ejemplo, de Woodward Hill en el año 2002, con un motor que incluso estaba mostrando pues lo que sería un calendario de la región de Stonehenge de hace 5.000 años con rombos que quedaron más aplanados al día siguiente de aparecer la figura. Increíble. Bien, esto es espectacular porque estábamos hablando del tema de ese curioso humanoide, de esa cultura que os estaba contando de Colombia. Muy bien, pues resulta que también aparece es lo que sería su cabeza en un curioso humanoide aparecido en los altiplanos de las líneas de Nazca, en una figura llamada el astronauta, con la misma forma rectangular de la araña. Esa araña también está representada increíblemente, como decía, en las figuras de los círculos de las cosechas, pero es que también está en Nazca, al igual que el famoso colibrí, el cual también tuvo una contrapartida maravillosa y totalmente, esta vez sí, exacta, en los círculos de las cosechas de Inglaterra, incluso incluyendo los movimientos de la luna en sus vértices. Una referencia que es totalmente asombrosa. O son los mismos, repito, o unos extraterrestres que estaban viendo lo que hacían otros.
Este precioso colibrí fue parte de una serie de círculos de las cosechas con formas de animales como el de la mariposa, el cual, como vemos, pues vuelve a mostrar la conformación de rombos para mostrar la tecnología del electromagnetismo. Y ya que hablábamos de antiguas culturas, pues tenemos que exponer la impresionante figura del dios Quetzalcóatl de los mayas. Sí, estamos hablando aquí de los mayas, de la serpiente emplumada, bueno, pues está vista aquí de una manera como más frontal, mirando pues lo que sería pues mm, una vista pues para que se viese en ángulo de 90 grados desde el aire, igual que las líneas de Nazca, y con un diseño impresionante, con un código, sobre todo con un código secreto. Es una especie de representación lineal de un dibujo tridimensional con plumas, como en los experimentos de los espejos cilíndricos, un concepto relativamente antiguo del arte gráfico que juega con el espectador para mostrar su verdadera cara a través de la óptica. Bueno, yo intentaré hacer un experimento en el futuro, tan pronto como me haga con uno de esos espejos así cilíndricos, ¿no? Pero es que resulta que me di cuenta que es posible que haya muchísimos mensajes aquí. Es posible que haya otro mensaje oculto, solo visible a través de esa perspectiva. Y esa perspectiva me estaba dando barras y puntos. Las barras y puntos en las plumas del círculo reciente, pues que apareció en Silbury Hill, pues se parecen a los números mayas. Y además es que resulta que hay diferencias. En particular, no hay casos de dos o más puntos colocados uno al lado del otro sobre una barra, y también resulta que hay huecos o espacios ocasionales entre las marcas alineadas radicalmente que deben tenerse en cuenta. Nada es porque sí en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Bien, empecé a cavilar y era evidente, los espacios sugerían el uso de un sistema numérico posicional o de valor posicional, mediante el cual la posición de un símbolo de una secuencia tenía que determinar algún tipo de valor, alguna letra o algún número. Bien, este es el caso de nuestra notación decimal, donde 0 se utiliza como espaciador, y también es el caso del código binario, usado también, por cierto, en la respuesta de Arecibo del año 2001 cerca del radiotelescopio de Chilbolton. Pero vaya por Dios, es que en la antigua Babilonia, por ejemplo, antes de la invención de un signo para el cero, nueva referencia, por cierto, pues es que ahí esos tíos, los babilónicos y los sumerios, insertaban un espacio donde era necesario poner un cero entre sus signos cuneiformes, y ahí tenemos esa referencia increíble. Bien, las barras y los puntos en las plumas y los espacios radiales entre ellos podrían representar, por tanto, claro, tres símbolos y señalar el uso de un sistema numérico posicional de base 3. En la notación moderna de base 3, pues escribiríamos los números decimales 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Igualmente también como 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, etcétera. Muy bien, entonces claro, yo me quedé pensando, y quizá os estaréis preguntando, ¿cuáles son entonces los números que hay en estas plumas? Bien, pues las barras tendrían que representar el número 5 en maya, pero también en árabe,
nueva referencia de la estancia de los extraterrestres en nuestro planeta, conociendo nuestra ciencia. El número 5 se denota con un pequeño círculo y solo estamos usando los números del 0 al 2. Había más y más. Exponiendo que los espacios denotan ceros, pues claro, mientras que las barras denotan 1 y los círculos pequeños indican 2, pues estábamos obteniendo esta maravilla que os voy a enseñar ahora mismo a continuación. Con ello se puede ver que las relaciones entre los números de las plumas sucesivas son como aproximaciones a la constante pi increíbles, siendo la primera relación 22 partido por 7, mientras que la segunda sería 66 partido por 2 o por 3. Aquí, claro, había gato encerrado, no podía ser posible. Había más. Todo esto era muchísimo más profundo, muchísimo más inteligente. Era un reto a nuestra inteligencia. Y es que, claro, lo que nosotros llamábamos antes dioses, pues realmente eran extraterrestres, o eran ellos observando a otros que se hicieron pasar por dioses, o eran otros que se encontraron con que los seres humanos los tomaron por dioses. Y bueno, estábamos hablando del número pi, una aproximación al número pi. ¿Es posible? Bueno, es que estábamos nada más que con la mitad del código. Es que faltaba la otra mitad. Y dado que pi se expresó de forma totalmente precisa en el círculo del día 1 de junio del año 2009 en Barbary Castle, el año pasado, el año anterior, dando por tanto continuidad al mensaje, pues la precisión pues no parecía tanto así, no parecía muy buena. Como decía, había gato encerrado. Entonces, claro, empecé a pensar y vi que los babilónicos pues consideraron que pi era 3, por lo tanto, sin duda, tenía que haber un vínculo con los valores utilizados en diferentes culturas, y ahí estaban esos mismos dioses reptiles, porque no olvidemos que esa serpiente también era un reptil. Así de simple, así de fácil. Así eran los mismos dioses que estuvieron en la Tierra en diferentes miles de años, en diferentes culturas, sin conocerse. No se conocían, pero los conocieron a ellos. Y es que faltaba, como decía, la otra mitad. Bueno, pues es que aquí teníamos una genialidad, porque, bien, estábamos con ellos, teníamos también al perfecto colibrí, teníamos las espirales exactas, y no era casualidad que la figura mostrase una cara con forma de calavera y de plumas. Hacía referencia a un grandísimo descubrimiento de una serie de esculturas con la gran serpiente emplumada que se había realizado justo debajo de la pirámide, ¿dónde? De la Luna, en el bueno, pues en el complejo de Teotihuacán, y también con referencias al gran aviar armado, que también había aparecido en el año 2009 como el Thunderbolt, creo que lo estoy diciendo bien, Thunderbolt, eso es, ¿no? Que tiene nombre de, creo que es de enchufe, pues lo mismo, ¿no? Más cercano incluso a la cultura azteca, nueva referencia a nuestras culturas. Muy bien, y claro, empecé a observar esa forma de ojo que había a un lado y a otro, dos ojos junto a ese código, y también esa depresión que había en la gráfica. Eso tenía que significar algo, y efectivamente era la conversión de las rayitas y los puntitos a código numérico, al nuestro,
a lo que sería la base 10. Y esto se puede explicar de forma absolutamente perfecta, pues explicando los 7 primeros dígitos de nuestra base 10 multiplicados entre sí, igual que ocurría en Stonehenge, el lugar en donde aparecen los círculos de las cosechas. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7 daba 5040, que es el número de la divinidad. Y paramos en el número 7 porque es el número de la divinidad para todas las culturas de la Tierra, sin conocerse. Muy bien. Aparecía ahí también 50.400 en esos números mayas. Vaya, qué curioso, porque aparece aquí y entre 10, estando en base 10 como estábamos, pues aparecía de nuevo el mismo número, 5040. No era casualidad que apareciese, era un código totalmente controlado y además de hecho era inteligentísimo. Muy bien, entonces claro, bueno, faltaban más numeritos para seguir. Estupendo. Pues en los 3 números y rayas, si íbamos de izquierda a derecha, se podía leer cómo eran los números 6 por 11 por 120, que dan 7920, el resultado de multiplicar 8 por 9 por 10 y por 11, que es realmente una auténtica genialidad matemática total, una demostración, un reto para nosotros. 4400 siempre ha sido el número de los ángeles, mensajeros de Dios, representados, como decíamos, como esa gran ave armada y presente en todas las religiones de la Tierra. Y eso ha pasado desde que el mundo es mundo. Con todo esto, lo que he querido expresar es que, sin ninguna duda, pues la inteligencia ajena a la Tierra que nos está comunicando su ciencia al respecto de cómo viajar por el espacio y cómo salvar la Tierra de nosotros mismos y de lo que es pues las industrias contaminantes con el electromagnetismo, pues está utilizando estos diseños presentes en toda nuestra historia para exponernos nuestra relación total con los ovnis, viéndolos a ellos como si fueran dioses, como si los tomásemos siempre como dioses, cuando no era así, era un contacto como el que podemos tener ahora mismo, por ejemplo, en cualquier tipo de avistamiento, o como los que se han empezado a ver después de la Segunda Guerra Mundial. Es así, y toda nuestra relación con ovnis, que fueron tomados como dioses, cuando no lo eran, pues fue un error de percepción, pero es que era lógico, eran tan increíbles que solamente podían ser dioses, era lógico pensar así. La gente no tenía esas matemáticas, la gente no tenía pues el internet que tenemos ahora para que me pueda expresar perfectamente, ¿no? Y el tema es que su tecnología pues sí expresa que están muchísimo más evolucionados que nosotros y con arte y sobre todo elegancia, una elegancia total, siguen su camino de comunicación sin censura a través del lenguaje universal de las matemáticas y siempre con un estudio exhaustivo sobre quiénes somos y en qué tipo de situación están ellos para contactar con nosotros. De momento, de maestro a aprendiz, todo por salvarnos a nosotros y a nuestro planeta, sabiendo que ellos han sido tomados en el pasado como dioses y sabiendo que ellos mismos han podido ver a otros seres extraterrestres de lo que serían pues
orígenes diferentes del cosmos, pues como también como dioses igual que ellos, y ellos pudieron verlo, y ese es el mensaje que estarían dándonos. Realmente increíble, porque todo es por salvarnos a nosotros y a nuestro azul planeta, a nuestra perlita azul que se ve desde la luna, que realmente pues se merece algo mejor que lo que somos nosotros en nuestra avaricia y en nuestra codicia, la verdad. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que me haya podido bueno, pues explicar perfectamente. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.